Buenas noches a todos y todas. Yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica de la silla vacía que cubre esa región, que es el 42% de nuestro país. Hoy vamos a estar hablando con Santiago Rodríguez sobre la situación de seguridad en el Guaviare, la disputa entre dos facciones de las disidencias de las FARC, alias Mordisco y alias Calarcá, y la última masacre que dejó a 26 personas asesinadas, 26 disidentes. Esto es desde la redacción de La Silla Vacía. Bueno, hoy estamos con Santiago Rodríguez, el periodista del conflicto y la seguridad en La Silla Vacía. Bienvenido, Santi. Y vamos a hablar de un tema que yo sí creo que es un poco triste porque el país todavía sigue sin terminar, digamos, un cierto conflicto con las disidencias de las FARC. El epicentro sigue siendo el Guaviare, uno de los 6 departamentos amazónicos, uno de los 4 más deforestados en los últimos años, lo que se conoce como el arco de la deforestación. Y la noticia, digamos, que nos trae acá puntualmente fue la masacre hace unos días de 26 disidentes, entre ellos 4 niños, que de hecho la defensora pidió pasar ese tema, digamos, elevar ese tema a la mesa de diálogos que hay con alias Calarcá, que son los protagonistas de esta novela, a la izquierda de la audiencia y a la derecha alias Mordisco. Santi, esta historia lleva ya unos años, incluso se remonta al acuerdo de paz, entonces para hacer un poquito de pedagogía, porque estos dos personajes antes estaban unidos y ahorita están en una tremenda pelea, cuéntanos un poquito el origen de de esas disidencias que ahora son dos facciones. Claro, sí. Ahí, Natalia, pues Iván Mordisco, que aparece ahí, aparecía en la foto, digamos, es el primer disidente de las FARC. Poco antes de que se firmara el acuerdo, se abre de todo el proceso de paz y con el Frente Primero en Guaviare hace esa primer disidencia de la guerrilla, ¿no? Ah, pues allá envían, el secretariado de las FARC envía a otro mando, Gentil Duarte, lo recordamos pues mucho, ha sido muy nombrado porque él fue enviado allá a tratar de convencer a Mordisco de que volviera y pues fue mentido allá en las disidencias y también llevándose parte del Frente Séptimo, digamos, de las FARC. Estos dos empiezan como un proyecto de tratar como de refundar las FARC, ¿no? Muy liderado por Gentil Duarte, que empieza como a coordinar esos diferentes proyectos y facciones de disidencias en el país. Y a él le dan de baja en 2022 en Venezuela. Bueno, lo asesinan, o sea, una situación extraña, no se sabe muy bien qué pasa. Y sube Mordisco a comandar o coordinar un poco esas disidencias, esa facción de disidencias que se llegó a llamar el Estado Mayor Central, el EMC, y digamos, Calarcá sube como a comandar lo que eran las estructuras de Gentil Duarte, o sea, las estructuras que estaban entre Caquetá, Meta, parte de Guaviare, y pues Mordisco coordina todo y su área de influencia sobre todo es Guaviare, hacia Guainía, un poco hacia Amazonas, un poco más hacia el oriente, por así decirlo. Pues ese MC llega a diálogos con el gobierno, así están un año, bueno, menos de un año juntos como grupo armado en la mesa de diálogos y en 2024 se fraccionan, Mordisco se levanta de la mesa, Calarcá cuestiona al mando de Mordisco, hay una fractura en ese grupo armado. Y esas dos estructuras que compartían ahí ese arco amazónico, la de Calarcá, que se llama el bloque de Jorge Suárez Briceño, y la de Mordisco, que se llama el bloque Amazonas, pues no terminan volviéndose enemigos. No es algo que sucede inmediatamente, hay un periodo
en el 2024 en que no entran en confrontación, pero a finales de ese año se empiezan a dar los primeros combates entre estas estructuras que antes eran aliadas, amigas, sí, y empieza la guerra de Mordisco y Calarcá, sobre todo, pues, y que se ha concentrado sobre todo en este Santi, departamento del Guaviare. miremos los mapitas para ubicar a la gente. Hay uno, digamos, que muestra, ya tú le señalas la zona de disputa entre esas dos facciones, Así es. que es esta moradita que se ve entre Meta y Guaviare, ¿no? Ahí en Guaviare, en esta zona entre lo que está en rojo, ese es un mapa de la Fundación Ideas para la Paz, que digamos que monitorea los núcleos como de disputa entre grupos armados, y ahí vemos dónde se ha concentrado la guerra entre Calarcá y Mordisco, en esta parte de San José del Guaviare, el Retorno, un poco, sobre todo como alrededor de la carretera principal que tiene este departamento. Que es la Trocha, ¿sí? Trocha Ganadera. La vía principal, que es la que conduce de San José del Guaviare a Calamar, pero también hacia la Trocha Ganadera, que es esta región un poco como sobre el lindero del Guaviare hacia el oriente. También se ha concentrado la disputa entre estas dos estructuras, estos dos grupos armados. Y ahí, si quieres, veamos el siguiente mapa que realmente muestra como las dos zonas de influencia de cada uno, ¿no? La amarilla De Calarcá. de Calarcá y la verde de Mordisco. Y tú mencionaste la Trocha Ganadera, y yo creo que ahí hagamos una mini pausita para hablar de las rentas ilegales, porque esa Trocha Ganadera es importante por eso, pues además de que la población está en el medio están también la disputa por el control territorial de esas rentas, ¿no? Claro, digamos ahí, esta zona no es una zona demasiado cocalera ni demasiado de minería ilegal. Esta zona tiene otro boom diferente, que es el de la ganadería extensiva pues digamos el negocio alrededor de volver praderas, cientos de hectáreas de selva. Alrededor de eso pues hay un cobro extorsivo que estos grupos hacen, digamos, a ganaderos, a población, que es la famosa vacuna. Ambos se disputan un poco el control territorial, no solamente por el poder, sino también porque pues controlar más territorio es controlar más población, y es recibir más rentas ilegales de las vacunas por cabeza de ganado, por hectáreas de tierra, por deforestar. Ahí son rentas pues, millonarias que obviamente se pelean estos grupos. Y por los ríos, Santi, en todo caso, tráfico de cocaína. Claro, ese es el otro tema. Si veíamos en el mapa, ahí la presencia de Mordisco, pues, que mapea la Fundación Unidas para la Paz, está sobre todo en los ríos importantes del departamento, que es el Guaviare hacia el oriente, el Inírida también hacia el oriente, y el Vaupés, que va hacia abajo, hacia el Amazonas eventualmente. Y esas son, en esta zona del país, también rutas que permiten el paso del narcotráfico, tráfico de armas, y obviamente, pues, un poco para volver a la noticia, Sí. tienen que ver con esa disputa territorial, porque Mordisco tiene un poder significativo y una retaguardia ahí en las veredas alrededor de el río Inírida, y esta masacre ocurre muy cerca de esa retaguardia, de ese poder de Mordisco sobre ese territorio, y eventualmente, como lo señala la fuerza pública, el control pues como de esas rutas. Esa masacre, Santi, fue en la vereda La Paz, que es del municipio del Retorno, uno de los 4 que tiene el Guaviare. Y con estos dos grupos que tú contabas, pues que Mordisco se levantó de la mesa en abril de 2024, Calarcá continuó, y solo hasta casi el año siguiente, un poquito más,
el ejército, bueno, la fuerza pública levantó el gobierno en realidad, pero pues por efectos prácticos la fuerza pública levantó el cese al fuego, pero ha seguido negociando con Calarcá desde mayo del 2025. Pero digamos que lo que ha pasado en esta novela es que ha habido muchas bajas, sobre todo del lado de Mordisco, y yo quiero que nos cuentes porque pareciera que Calarcá le está ganando como esa pelea. Sí, hay clave, Nati, como hablar de que la mesa de diálogos con Calarcá ha continuado y pues ha tenido algunos ciclos incluso en la región que controla Calarcá, allí en el arco amazónico, pero no ha logrado frenar hasta ahora realmente esta guerra entre los dos que empieza con fuerza a principios de, el 2025, Ujú. del año pasado. Eh, y la fuerza pública, obviamente con una presión muy grande de dar de baja Mordisco. a Mordisco. Recordemos aquí brevemente que Mordisco es el criminal pues como con la recompensa más alta del país y donde 5.000 millones. 5.000 millones de pesos aproximadamente, y también donde se ha concentrado o contra quien se ha concentrado una de las ofensivas militares más fuertes, sí, de este gobierno. Ujú, La fuerza pública le ha dado golpes muy duros. ujú. Le dio de baja a el comandante del Frente Primero. Recordemos que Mordisco era el comandante del Frente Primero, luego asciende a coordinar todo este grupo armado y pone ahí a alguien de confianza que era conocido como Paisaduber. Mm. A esa persona le dan de baja el ejército el año pasado. Em, Veámoslo ahí. Ese es el Paisaduber. También otra baja importante el año pasado fue alias Dumar, que era el comandante de lo que se ha llamado, o ellos han llamado, el bloque Martín Villa, que es como no, no llega a ser bloque, por números, hay dudas de si llega a tener como los suficientes hombres para hacer como una columna guerrillera que es alrededor de 100, y muchos de los mandos, incluido Dumar, venían del suroccidente, donde también Mordisco, pues del Cauca, de Nariño, donde tiene una fuerza militar también este grupo armado, y a Dumar también le dan de baja en Guaviare, muy cerca ahí de esta zona del Niria, la vereda Nueva York. Además, Hay una sonada, de hecho, y unos militares que estuvieron así es, vía sí, Palolio. pues digamos, hubo una presión ahí como a la comunidad también para que salieran un poco a hacer este tipo de azonadas que ha sido muy frecuente por parte, pues, como por presiones de este grupo armado en contra de la población civil. Mm, También, pues, Mordisco, pues, le han hecho operaciones donde se supone que está su campamento. Como es un cabecilla que tiene como 7 vidas, no le han dado de baja, o por lo menos no está confirmado. Pero también, por ejemplo, perdió a su pareja en la Jenny, guerrilla que fue alias alias Jenny. Jenny, Ujú. también el año pasado. Y obviamente, pues esa presión militar del ejército, más las arremetidas que le ha hecho Calarcá en esa región de la trocha ganadera, y bueno, ahora más reciente, justo en esta parte de su retaguardia, sí, sí muestran o sí permite entender un poco como que este grupo ha sido golpeado. Sí, básicamente se habla como de un cierto, como que ha ganado presencia y dominio Calarcá sobre las zonas ganaderas y más urbanizadas cerca a San José del Guaviare y un poco le está tocando remontarse a Mordisco a las más selváticas como las del municipio de Miraflores. Santi, alrededor de esta masacre hay unas teorías, ¿no? Y ambas, y digamos, apuntan como a infiltraciones. Cuéntanos cómo qué se baraja y qué pasó, porque fueron como 26 personas asesinadas con tiros de gracia. No, Sí, no en combate, aparentemente. sí, digamos ahí, pues hay una nota muy buena de la Liga contra el Silencio de Cae. Carl Johnson, que es un investigador que conoce como pocos, pues, todo el tema de las disidencias en esta zona. Y ahí
él habla obviamente como las teorías alrededor y una posible como traición de algún mando de Mordisco. Los medios de comunicación han, eh, digamos, perfilados teorías que no es claro si pueden ser complementarias o no, pero eh, como la de Medicina Legal y la Fiscalía ha dicho que los disidentes, los 26 personas que fueron asesinadas, casi todos tenían tiros de gracia, pues una de las teorías es que pudieron ser envenenados o dopados por alguien que traicionó desde adentro el grupo armado y que después las disidencias de Calarcá les dieron de baja. Otro informe militar habla, pues informe de inteligencia de la fuerza pública habla de una posible emboscada, digamos que los coparon en un momento en donde no lo preveían por información, digamos que información que les dio alias Corea, que era un cabecilla Veamos dentro ahí de también a alias Corea. Corea, es un mando que supuestamente habría venido Del de Cauca. Arauca, De Arauca. a apoyar a Mordisco y supuestamente Calarcá lo compró para que le diera información de y poder hacer esta emboscada. Dicen que le ofrecieron 500 millones. Así es, digamos, es una de las teorías. Ahora, si hubo envenenamiento no es tan claro, pero Mordisco, Sí. pues en un comunicado, Que Mordisco dice que los envenenaron, ¿cierto? No que los hayan infiltrado, pero sí que los envenenaron. Y Calarcá, por otro lado, salió en Noticaguán, un medio local, en una entrevista que le hicieron diciendo que eso fue un combate y también diciendo que la mesa iba bien y que iban a tratar de dejar un muy buen resultado para el próximo presidente o presidenta. Entonces, escuchémoslo a ver qué dijo ahí Calarcá. Primero me voy a referir a la desgradación de los modales que tiene Iván ahorita, a la forma de desvirtuar la realidad, de la misma incapacidad política y militar que ha tenido él, donde transversa una cantidad de hechos reales y a diario utiliza la calumnia, utiliza el montaje para quedar bien. sí, ahí lo que dice básicamente es que Mordisco pues está mintiendo y el que más adelante en la entrevista lo que dice es que pues lo que hubo fue un combate. Lo que pasa es que obviamente pues los tiros de gracia lo desmienten porque lo que demuestran es que a esos disidentes y guerrilleros pues los mataron indefensos. Exacto. Y pues eso es una ejecución extrajudicial. Más allá como de esas teorías, lo cierto es que todas estas tramas y si recuerda los titulares que vimos ahorita de las bajas de Mordisco, muchos decían traición, celos, y esas teorías, así sean teorías o información de inteligencia, pues lo que produce es una paranoia y una que se hagan limpiezas internas en el grupo de Mordisco, tratando de eliminar como a los infiltrados o a las personas que traicionan un poco, porque si los envenenaron, Nati, pues alguien los tuvo que haber envenenado. Exacto. Y Santi, en relación con eso, pues hemos hablado mucho como de que uno de los ganadores indiscutibles hasta ahora es Calarcá, pero hay muchos perdedores en esto, ¿cierto? Y uno es la población civil, entre otras porque eso que tú dices, que es ese ambiente de zozobra y de chismes y rumores, pues eso también involucra a las comunidades que están en los territorios, pues donde ellos mandan y que sienten pues que pueden, digamos, recibir retaliaciones por eso. Nosotros hablamos como con un par que decían precisamente, pues relataban como ese sentimiento de preocupación de, por ejemplo, Mordisco, cómo iba a reaccionar a esto en la vereda que, como tú decías al comienzo, es su retaguardia, que es la paz. Sí, ahí, digamos, no hemos visto como el Catatumbo hasta ahora estos desplazamientos masivos por los combates, pero ha habido pues mucho temor y mucha como restricciones para la población civil y
reacción no solamente como de los combates entre estos dos grupos armados, sino también pues las azonadas mismas al ejército muestran que una presión del grupo armado para involucrar a la población civil en estas confrontaciones, lo cual pues los deja muy vulnerables, ¿no? No Pero la solamente, espada y la pared. sí, a enfrentar, por ejemplo, procesos judiciales. Mordisco también es responsable de esta masacre a líderes religiosos en Mayo. Calamar, sí, el año pasado, líderes que en su momento también, por informaciones preliminares, eran vistos de pronto como infiltrados en el territorio. Entonces, claro, ahí está a merced como la población civil y además el ambiente. Cuando se le dio de baja a alias Dumar, parte de la sonada que se dio también es porque una de las personas que murió ahí, pues la comunidad la reclamaba como un civil de la comunidad, ¿no? No como alguien del grupo. Y mencionaste el ambiente que fue por donde empezamos diciendo que el Guaviare es uno de los 4 departamentos más deforestados y mencionaste que donde está esa disputa que mostramos en el mapa entre Meta y Guaviare, entre Caquetá y Guaviare, pues es zona ganadera, Santi. Y nosotros, bueno, Julio Caicedo, que es periodista de La Silla Amazonía, estuvo hace poco allá haciendo un sobrevuelo con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Rodrigo Botero y pudo ver buena parte de eso y mostrarle a la gente también en un videíto que hizo. Acá se ve como gran parte del casco urbano de San José ya está rodeado de potreros, aunque todavía se ve bosque, sobre todo en las orillas del... Y también las sabanas del Yarí, que es el área donde Calarcá tiene pues también como un distrito, ¿no? Agroindustrial de arroz, de ganado. Él ha dicho que va a parar la deforestación en los parques nacionales, mencionó el Chiribiquete, pues, que es una joya natural que tiene Colombia, pero lo cierto, Santi, y para cerrar con eso, es que parte de la disputa hace todavía más difícil el trabajo, por ejemplo, de las entidades del gobierno, del SINCHI, del IDEAM, del Ministerio de Ambiente, que van allá a tratar de hacer acuerdos de conservación con las familias, porque también, como tú has dicho, las familias pues no saben a quién seguirle las órdenes, ¿no? Entonces, Sí, digamos eso, digamos, toda esta parte de control territorial hace muy difícil que los funcionarios puedan entrar. Calarcá en varias ocasiones ha restringido el acceso en su territorio de funcionarios del Estado y para las familias pues es muy difícil cuando quedan en esas zonas de disputa, así no se presenten los combates, sino que lleguen audios, panfletos, amenazas, pues ellos quedan como, bueno, ¿y a qué orden o a quién le respondo? Porque pues no necesariamente tiene que estar el fusil, el guerrillero allá en la puerta, sino que ya todo este tema de amenazas, de audios, de panfletos, pues atemoriza mucho y genera mucha zozobra y obviamente pues afecta toda esta dinámica como de control ambiental que tienen estos grupos armados de manera ilegal. Este es como uno de los problemas que heredará el próximo presidente o presidenta. Santi, nos vemos en otra oportunidad para seguir conversando de seguridad en Colombia y en la Amazonía especialmente. Bueno, muchas gracias. Gracias. 2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político colombiano directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa Inmersión de Colombia de La Silla Vacía, un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Inscríbase antes del 12 de febrero y aproveche los últimos cupos. Toda la información en lasillavacía.com.